Continuamos en Conexión B Análisis. Entrevista, es hora de ir al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Te saludo con gusto desde la ciudad de Puebla, a ti y a todo el auditorio. Muy bien, Jorge, pues a ver, coméntanos sobre propuestas para la sociedad civil o de la sociedad civil, políticas públicas para el Estado, 6 temas prioritarios, entre otras cosas, Jorge. Así es, Jorge, mira, hemos estado discutiendo en las entregas pasadas qué es lo que tenemos que hacer y siempre creo que nos quedamos en la parte normativa, es decir, en la parte de lo que debería de ser. Hoy, Jorge, yo quiero empezar esta entrega diciéndote que ya tenemos que pasar a la acción y la acción es estar para mí en 3 ejes y me explico. El primer eje, Jorge, es yo creo que debe haber una sacudida para la parte académica, investigadora, de decir, dejemos de pasar del análisis y de los diagnósticos, Jorge, y pasemos a las propuestas. Hay muchos estudios muy importantes en todas las universidades del estado de Veracruz, Jorge, donde te dicen qué es lo que debería pasar o qué es lo que debería hacer tal o cual gobierno en caso de llegar en términos de políticas públicas. Te rescato 6 puntos, Jorge, que yo creo que son medulares para el Estado y que tenemos que hacer hincapié en esto. El primero, analizar toda la parte de crecimiento económico, desigualdades y pobrezas en el Estado. El segundo, meternos al sector agropecuario, Jorge, que hay centros de investigación y hay autoridades académicas expertas en esta materia. El tercero, medio ambiente y cambio climático. Cuarto, Jorge, meternos un tema de instituciones y entenderlo bien y aterrizarlo para hacer ciudadanía. Quinto, Jorge, uno de los que he estado, yo creo, apuntalando en los últimos meses, que es el tema de educación, precisamente en el enfoque de capacitación y profesionalización de toda la fuerza de trabajo de Veracruz. Y un sexto, Jorge, que lo han abordado muy bien maestros de la Universidad Veracruzana, investigadores que son las zonas metropolitanas y qué es lo que se debería hacer. Jorge, yo creo que pasar a la acción es empezar a proponer, pero ya políticas públicas y alzar la mano y decir, esto es lo que tenemos en Veracruz y esto es lo que se puede hacer. El segundo eje, Jorge, es de esto que ya se tiene y se quiere investigar, es pasar a una vinculación entre la parte académica y el sector privado. ¿Cuál es esa vinculación, Jorge? Involucrar, si no quieren las instituciones públicas estatales ser críticas, involucrarse a todas las universidades privadas, Jorge, de decir, aquí estamos produciendo mano de obra, Jorge, pero necesitamos también una guía. Es decir, hemos hablado de productividad, crecimiento, pero realmente necesitamos que sabemos qué es lo que necesita el Estado en términos de capacitación, en términos de profesionalización. Esos temas son los que tenemos que vincular la academia, Jorge, con el sector privado de instituciones privadas académicas. Y el siguiente paso, Jorge, es involucrar al sector privado, sí, pero con la sociedad civil. Es decir, cerrar el círculo de decir, oigan, la sociedad civil no tiene dinero, ¿no? Hay que ponerlo en la mesa. No tenemos recursos, las fundaciones, las asociaciones civiles, los que hacemos mucho tema en términos tanto de filantropía como en términos cultural, como en términos académicos, de investigación, no hay recursos, Jorge. Ojo, no inventemos las cosas, sigamos un modelo como lo ha hecho quizá Guanajuato y otros estados, donde el empresariado se mete de lleno con la sociedad civil. Entonces, al meterse de lleno con la sociedad civil, Jorge, haces este círculo de decir, bueno, están los académicos, no hay que quedarnos en la parte académica, está la parte académica privada, lo cual necesitan guías y necesita esa vinculación para sacar fuerza productiva y mano de obra de calidad que requiere el Estado, pero también necesita, Jorge, el sector privado sacudirse un poco del marasmo y decir, le quiero meter a la parte de filantropía, Jorge. Es más, Jorge, es incentivo fiscal, lo pueden deducir de sus impuestos, lo cual es perfectamente legal, pero necesitan involucrarse para tratar de vincular o cerrar este sector. Todo esto que te estoy mencionando, Jorge, empieza a construir, sí, pero se necesita darle voz en su momento, pero se necesita que todos los actores estemos jugando. Y a la par, Jorge, está el sector público,
porque ni siquiera lo he tocado en esta parte. A la par, sí, ya hay autoridades electas, ojalá ya haya la apertura para decir, señores, esta es la parte de sociedad civil que se tiene que reestructurar, esta es la parte de sociedad civil que ya está actuando, aunque seamos un grupo de 5, de 10, Jorge, pero en el Estado hay muchísimo talento, muchísima universidad, con muchos graduados, con una oferta educativa vasta, que aunque pareciera que hay una vasta oferta educativa, Jorge, 24% de la población económicamente activa del Estado solamente tiene licenciatura, Jorge. Por lo tanto, en reuniones que he tenido, por ejemplo, con la Secretaría del Trabajo, dicen, ¿qué es lo que requiere? Mi pregunta es, ¿qué requiere el Estado? Ustedes que están aquí dicen, no tenemos ni siquiera manos de obra calificada en el bachillerato. Es decir, vienen a certificarse con alguna habilidad, pero no tienen bachillerato. Empecemos desde ahí, porque con la educación media superior, y empecemos a ver todas las ofertas, que yo creo que el mercado es amplísimo para Veracruz. Tan solo en el puerto hay muchas universidades privadas que están dando todos los servicios, y en el Estado tiene que ver, y empecemos a vincularlo con el sector productivo, Jorge, y empecemos a ver quién necesita de ese 76%, Jorge, que no tiene licenciatura. No quiere decir que no estén capacitados, ojo, quiere decir que a lo mejor no están orientados a lo que requiere el Estado en términos de capacitación y a lo que requiere el Estado en términos de profesionalización. Es decir, quizás la universidad sí te da un plus y te da un sector o un nicho que requiere el mercado, pero también hay carreras técnicas, también hay bachilleratos técnicos y también hay industria que requiere esta parte técnica. Por lo tanto, esta, Jorge, tarea yo creo que debe ser académico, privado, y tratar de ver y convencer de que tenemos que cerrar este círculo, porque no puede ser Veracruz, Jorge, uno de los estados que no reciba la inversión porque quizás no tiene la mano de obra, porque hay mucha mano de obra, hay que calificarla y hay que orientarla hacia lo que requiere el mercado. Por lo tanto, Jorge, yo creo que esta tarea otra vez, público, privado, asociaciones públicos, privados, o que le llame el gobierno como quiera llamarle, es necesaria y urgente para el crecimiento, Jorge, del estado de Veracruz. Definitivamente, mi querido Jorge, pues muchas gracias, como cada miércoles que estás con nosotros, vamos a estar dándole seguimiento a estas propuestas que nos traes y pues vamos a seguir con esto y seguir con los temas coyunturales, por supuesto, pero esto es importante para reactivar a la sociedad civil organizada y que existan contrapesos que tanto se necesitan. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Qué gusto saludarte, Teo Loitorio. Muy buena tarde. Muchas gracias a Jorge Silva en el proyecto Con Idea.